Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les envío este video con la explicación de los trabajos que tenemos que realizar para Proyecto en Acción. Son dos formatos de trabajo de investigación, uno que es el formato de monografía y el otro que es el formato de un proyecto de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre monografía y proyecto de investigación? La monografía es un material de concientización o de mostrar o de visualizar una problemática, ¿sí? Y el proyecto de investigación es un material en el cual se realiza una propuesta para cumplir un proyecto a llevar a cabo, ¿sí? Esa es la diferencia. Los dos son materiales de investigación, ¿sí? Son trabajos de investigación, pero tienen dos formatos distintos. Y con la diferencia, como decía recién, uno es para mostrar una problemática, simplemente para mostrarla, para visualizarla, para concientizar. Y el proyecto, la característica que tiene es que es para proponer algo, para llevar adelante. Esa que es la definición de lo que es un proyecto, ¿no? En el proyecto se presenta una propuesta para cumplir a futuro. Yo acá le doy esa explicación en el PDF que les mandé. Es una planificación de actividades con el objetivo de alcanzar una meta específica y o resolver un problema. Ese es el formato de un proyecto de investigación. Y la monografía es simplemente para mostrar una problemática, visualizarla. Bueno, yo acá les mandé el PDF y el formato de la monografía, ¿sí? El trabajo académico, la escritura académica que tenemos que hacer, que es el producto del proyecto en acción que nosotros vamos a llevar adelante, tiene un formato específico. Y paso a explicar un poquito eso. Tiene una portada, marco teórico, la introducción, el cuerpo del trabajo, la conclusión, la bibliografía que utilizamos en el trabajo de investigación y un anexo, ¿sí? En la portada contiene información como el título del tema investigado, el tipo de investigación, por ejemplo, monografía, proyecto, informe. En este caso, si hacemos la monografía, ponemos trabajo monográfico. El nombre de los autores, la institución a la que pertenecen, una imagen, un dibujo, una foto, referente al tema que estamos mostrando, y el año de realización, ¿sí? Y en este caso ustedes le agregan el curso que están cursando, ¿no? Tercero B. Después viene el marco teórico. El marco teórico es una base conceptual en donde se mencionan antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Si yo estoy hablando, estoy mostrando un trabajo de investigación, estoy mostrando una problemática, ¿qué antecedentes o qué otros trabajos de investigación o qué otros escritos hay de acuerdo a este mismo tema que yo estoy mostrando? Si ya existe algún otro trabajo que muestra la misma problemática que yo investigué, si hay antecedentes, si hay algo previo más o menos parecido o igual a lo que yo estoy mostrando. Si no hay antecedentes, obviamente no lo ponemos, ¿no? Pero mayormente siempre hay antecedentes de otras escrituras que hablan de la misma problemática en la que yo estoy focalizando. Bueno, menciona antecedentes y conceptos claves en las cuales engloban toda la investigación. Ahora les voy a leer la introducción y les voy a marcar cuál es la diferencia entre introducción y marco teórico, porque la introducción es introducir un trabajo en la primera parte, pero sin embargo, anteriormente a la introducción va el marco teórico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre marco teórico y introducción? En la introducción es la presentación del trabajo, donde se indica el resumen, la temática que se investigó. Se adelanta de manera
en que se está desarrollando y estructurando el trabajo, mencionando los conceptos principales que son tratados. También se mencionan el objetivo de la investigación que lleve a cabo y se formula una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una idea previa que yo tengo sobre el tema que estoy investigando. Después, cuando investigo, me va a dar el resultado de esa investigación y voy a dar cuenta si esa hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, en la introducción es la presentación del trabajo, donde adelanto de manera resumen, digamos, todo cómo se desarrolla y cómo se estructura el trabajo, mencionando conceptos principales de lo que voy a nombrar en el trabajo, ¿no? Con la hipótesis y con los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre marco teórico e hipótesis? ¿Cuál es la diferencia entre marco teórico e introducción? Que en el marco teórico yo menciono antecedentes y conceptos claves generales sobre el tema que estoy tratando. Generales. Y en la introducción menciono características principales, conceptos principales, pero que son los específicos que yo nombro en el trabajo. En el marco teórico por ejemplo, estoy hablando sobre la discapacidad motriz, por ejemplo. En el marco teórico menciono en general, en el marco teórico doy conceptos clave de lo que es la discapacidad en general, y después en la introducción voy a nombrar los conceptos principales de aquello que yo focalizo, del tema específico que estoy tratando. Por ejemplo, si estoy tratando discapacidad motriz, exclusivamente en la introducción voy a nombrar ese tipo de discapacidad, ¿sí? Digo esto porque es el tema que nos compete, digamos, para hacer el proyecto en acción. Entonces, el marco teórico es una escritura general con conceptos claves, y la introducción es lo específico que está en el trabajo. Entonces, viene la portada, viene el marco teórico y después la introducción. Después de eso está el cuerpo del trabajo. Y el cuerpo de trabajo es la parte central del trabajo, donde se expone en detalle, es la parte central, ahí se escribe todo, es el trabajo completo, donde se escribe en detalle y se analiza la información sobre el tema del trabajo. Y este apartado, el cuerpo del trabajo, se divide en capítulos. Y acá hay una particularidad de cómo van estructurados los capítulos, ¿sí? Primer capítulo, yo acá lo indico, después lo leen. Primer capítulo. En el primer capítulo se expone o se menciona de manera detallada el tema principal de mi trabajo de investigación, ¿sí? Es el tema principal. Entonces, por ejemplo, yo elegí discapacidad motriz, hablo exclusivamente de ese tema. Elegí la discapacidad de los hipoacúsicos, hablo exclusivamente de ese tema, ¿sí? Ese es el primer capítulo. Entonces, es el tema principal de la investigación. Eso es lo que se menciona en el primer capítulo. Segundo capítulo y los demás capítulos que yo elija, puedo tener 2, 3, 4, 5 capítulos. Espero que nuestro trabajo de investigación, el proyecto en acción, mínimo tenga 4 capítulos. Entonces, el segundo capítulo y los demás capítulos que le siguen se pone de manera detallada también subtemas. ¿Y qué son los subtemas? Los subtemas son temas que en cierta forma estén relacionados con el tema principal que yo puse en el primer capítulo, ¿sí? A ver, se me ocurre, por ejemplo, yo estoy investigando sobre discapacidad motriz. Entonces, en el primer capítulo
hablo todo de lo referente a la discapacidad motriz. Y en el segundo capítulo, por ejemplo, un subtema podría ser mobiliarios en la escuela o cómo está la infraestructura de la escuela para recibir a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, no es el tema principal focalizado en discapacidad motriz, es el tema que está referente a la infraestructura de la escuela, pero ahí lo que voy a sacar es si la escuela tiene rampas, cómo están los laboratorios para trabajar en química, los espacios, etcétera, etcétera. O sea, es un tema de infraestructura de la escuela, pero que se relaciona en cierta forma con mi tema de investigación, el tema principal, por ejemplo, el tipo de discapacidad, por ejemplo, motriz. ¿Se entiende? Entonces, el tercer capítulo, lo mismo, otro tema que esté relacionado al tema principal. Entonces, una monografía, siempre, el primer capítulo menciona todo el tema principal y los demás capítulos son subtemas, o sea, temas relacionados al tema principal. ¿Sí? Y el último capítulo refiere a la comprobación de la hipótesis que yo mencioné en la introducción. Yo en la introducción presenté el tema, di conceptos principales de lo que voy a hablar de manera de resumen. Es como la presentación de todo, para un lector lee la introducción y tiene la propaganda, digamos, de lo que después va a encontrar en todo el trabajo. Entonces, tiene la presentación, los objetivos y una hipótesis, que es la idea previa de lo que yo considero o pienso cuál es la problemática. En el último capítulo, después de realizar toda la investigación, después de tener todos los capítulos, voy a poner la comprobación de la hipótesis. Y la hipótesis que yo puse al principio del trabajo, en la introducción, es verdadera o falsa. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, mi hipótesis es que le es difícil a los chicos con discapacidad motriz ir a la escuela porque la escuela no recibe los fondos necesarios para construir espacios que sean cómodos para las personas con discapacidad motriz. Por ejemplo, las rampas. Entonces, podemos poner como una hipótesis de financiación, o sea, falta de fondos para llevar a cabo una infraestructura adecuada para recibir a personas con discapacidad motriz en este caso. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis podría ser, considero que la problemática de las personas con discapacidad motriz para tener un óptimo desarrollo en la escuela es porque la escuela directamente considera que no quiere recibir personas con discapacidad motriz en la escuela, por lo tanto no se preocupa en hacer proyectos o reclamar la infraestructura necesaria para su escuela. Entonces, podemos decir que por un lado, la problemática es a causa política de falta de fondos o por otra hipótesis por desinterés de la propia escuela. Hay escuelas que, de acuerdo a la política de los directivos o a la política educativa institucional particularmente, no quieren aceptar ciertos estudiantes. Entonces, esa puede ser otra hipótesis. Ahora, cuando yo hago todo el trabajo de investigación, me voy a encontrar con cuál es la verdadera problemática. Y ahí voy a poner entonces en el último capítulo si la hipótesis que yo planteé en el inicio del trabajo, en la introducción, es verdadera o falsa. ¿Sí? Después entonces que hice todos los capítulos, hago una conclusión. El cierre del trabajo sería con una conclusión, y la conclusión es un resumen con el resultado final del trabajo de investigación, del trabajo que investigué. Un resumen general de todo lo que hice. Puede llevar media carilla o una carilla, no más de eso, ese resumen en la conclusión, ¿sí? Que sería el resultado final.
Después de la conclusión viene la parte de bibliografía. Y la bibliografía es una lista organizada de las fuentes bibliográficas utilizados en el trabajo de investigación. Si yo utilicé textos para autores para sacar información para mi trabajo de investigación, tengo que ponerlos de manera detallada. Va en orden alfabético, los nombres de los autores, nombre de editorial, el año del libro, pueden ir algunos artículos, link de páginas web, porque puede sacar información por internet también. Bueno, todas las fuentes que yo recolecté para mi trabajo de investigación va en la parte de bibliografía y va de manera en orden alfabético, de acuerdo a los nombres de los autores, en punteo, nombrándolos uno abajo del otro, ¿sí? Entonces es una lista de fuentes bibliográficas, artículos, páginas web, etc. Una cosa muy importante acá, en el cuerpo del trabajo, en el primer capítulo y en los demás capítulos, todo trabajo de campo que yo tenga, por ejemplo, como estadísticas, encuestas, resultados de encuestas, porcentajes, información de entrevistas que yo hice, también va dividida, organizada, de acuerdo al tema que yo investigué, que yo pregunté, que yo encuesté, que yo hice la entrevista, en los diferentes capítulos. Si yo hice encuestas sobre el tema principal, hice entrevistas sobre el tema principal, va en el primer capítulo. Si yo también hice encuestas o entrevistas sobre los demás subtemas, va de acuerdo en el lugar que le corresponde. O sea, no solo va la información bibliográfica, en este caso también nosotros la información que extraemos de cada materia, ¿sí? Sino que también va todo lo que realizamos en el trabajo de campo. Entonces, la bibliografía consultada, la información que rescatamos de las materias y también el trabajo de campo, ¿sí? Y después, en el anexo, un anexo se puede adjuntar todo el registro de trabajo de campo, todo el crudo, digamos, las preguntas o todos los materiales que yo utilicé para el trabajo de campo. Puede haber fotos, puede haber videos sobre el tema investigado. Un anexo es una parte donde se muestra todos los recursos que yo utilicé para llevar a cabo ese trabajo de investigación. Bueno, así se estructura y así es el formato de una escritura académica, de un trabajo de investigación, en este caso la monografía, ¿sí?